Bueno, eh, en este tema que es el 8 de macros, que vamos a ver cómo nosotros nos vamos a ubicar en la última celda con datos y siguiente celda vacía, sea tanto para filas como para columnas. Ya ahorita en el ejemplo les indico qué es eso, ¿sí? ¿Qué tipo de sentencias vamos a usar? Simplemente, esta es la sentencia si yo me quiero ubicar en la última celda con datos de una columna. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo un rango de datos, ¿sí? Digamos una tabla, y esta celda que estoy indicando acá va a ser la primera celda con datos que yo tenga, ¿sí? Por ejemplo, aquí, digamos yo tengo esta tablita, esa celda va a ser esta, ¿sí? Si quiero ubicarme en esta posición, o si quiero ubicarme en esta posición si son las filas, si quiero ubicarme en esta posición si son las columnas, si yo me ubico en una fila cualquiera, ¿sí? Dependiendo pues mi objetivo, puedo ubicarme acá y en la última celda va a ser acá, ¿sí? Si yo quiero una celda vacía con referencia a las filas, pues sería esta siguiente, ¿sí? Y si es a las columnas, sería esta siguiente, ¿sí? Eso es lo que yo quiero hacer con este tema. Hay otras propiedades, otros valores de una propiedad que me permite ubicarme en esta celda primera. O sea, si yo quiero recorrer hacia arriba en vez de hacia abajo, ubicarme en la primera celda vacía hacia arriba, es decir, si yo me ubico por acá y empiezo a hacer el recorrido hacia arriba, me ubica la última celda con datos hacia arriba, pero yo necesito que me selecciones la siguiente celda que esté vacía, o sea, se ubica acá. Y si es a la izquierda y me ubico acá, entonces la última celda con datos sería esta, y la última celda vacía, la primera celda vacía después de la última celda con datos sería esta, ¿sí? Pero vamos a hacerlo hacia abajo y hacia la derecha, hacia las columnas hacia abajo y las filas hacia la derecha. Entonces la celda referencia va a ser el primer dato que yo encuentre en mi tabla, en mi columna que voy a hacer referencia, ¿sí? Si quiero ubicarme acá, entonces mi celda referencia va a ser esta. Si quiero ubicarme acá, mi celda referencia va a ser esta. Si quiero ubicarme acá, mi celda referencia va a ser esta. Si quiero ubicarme acá, mi celda referencia es esta. Si quiero ubicarme acá, por ejemplo, mi celda referencia va a ser esta. Entonces, veamos qué es lo que trata esto. Entonces yo selecciono mi celda de referencia desde donde yo voy a iniciar a recorrer. Selecciono la propiedad end y va a tener un parámetro que contiene 4 valores, 4 posibles valores. XLDown para que me recorra desde esa celda de referencia hacia abajo, XLUp desde esta celda de referencia hacia arriba, XL to right desde esta celda referencia hacia la derecha y XL to left desde esta celda referencia hacia la izquierda, ¿sí? Teniendo eso ya claro, yo como voy a seleccionar la última celda con datos de una columna, debo utilizar la propiedad, el parámetro XLDown de la propiedad end, y voy a aplicar un offset. Aquí en esto me indica dos parámetros. Uno hace referencia a la fila y otro a la columna, ¿sí? Rows, fila, column, columna, ¿sí? ¿Por qué los voy a dejar en 0?
voy a dejar en 0 con esta propiedad xlDown, digo este valor xlDown de la propiedad end. Esta no se va a ver afectada, lo voy a dejar en 0 simplemente para que las filas no me vaya a hacer corrimiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Siempre lo voy a dejar en 0 cuando voy a tratar una columna. Y la columna, el segundo valor del offset, que es 0, este 0, lo voy a dejar en 0, es para que me encuentre la última celda con datos, ¿sí? Y ahorita más abajo miramos porque yo lo cambio a 1, ¿sí? Y esto lo pongo punto select, ¿sí? Punto select. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy y me ubico, por ejemplo, acá. Esta es mi celda de referencia. Y aplico esta instrucción y lo que va a hacer es buscarme la última celda con datos de esa columna, ¿sí? Lo podría hacer acá. Si yo me ubico acá, al aplicar la sentencia me va a ubicar en esta celda que tiene un contenido de 100, ¿sí? Esta sería. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que me ubique esta celda, pero esta celda, la última celda con datos, pero que me ubique en la celda siguiente vacía? Entonces utilizo lo mismo, que la misma instrucción que la anterior, pero le indico que me haga un movimiento en la fila, ¿sí? Un desfase en la fila acá. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente con 0 se ubica acá, pero al aplicar el 1, ¿sí? El parámetro 1 de la fila me va a mover una celda, ¿sí? Entonces no me va a seleccionar sino la siguiente, es decir, que me va a aplicar esto, ¿sí? Me va a mostrar este resultado. Ahora, última celda con datos de una fila. Funciona exactamente lo mismo que la columna, ¿sí? Pero lo único que cambia es el valor de la propiedad end, que yo voy a seleccionar el xselect to right, que me haga el movimiento de izquierda a derecha. Es decir, cuando yo ejecuto esta instrucción, esta es mi celda de referencia, va y empieza a hacer el recorrido entre celdas en esa fila y me ubica la última celda con datos, con información. Y ahora la última celda vacía de una fila, es decir, que me voy a ubicar en la celda siguiente a esta, ¿sí? En la celda siguiente a esta. Pero ¿qué cambia con respecto a la celda vacía de una columna? Que aquí hago un corrimiento, en la columna hago un corrimiento en la fila, ¿sí? Para que se ubique en la celda siguiente vacía, y acá en vez de hacer un corrimiento en la fila, hago un corrimiento en la columna para que me muestre esto, ¿sí? Esta es la última celda con datos y la celda siguiente vacía sería esta. Entonces vamos a ver los ejemplos para eso. Entonces vamos a crear acá sub celda con datos, pero en una columna, ¿sí? Voy a poner así el nombre de la macro. Entonces yo simplemente voy acá y me voy a ubicar en esta celda, por ejemplo en la C3, ¿sí? Entonces rango C3, porque aquí se me fue una A,
punto, la propiedad int contiene 4 valores. Como yo quiero ubicarme en la última celda de la columna que contenga datos, simplemente pongo xldown, ¿sí? Si fuera hacia arriba, xlup, hacia la derecha, xl2right, y hacia la izquierda, xl2left. Pero vamos a manejar en nuestros ejemplos xldown y xl2right. Entonces xldown, entonces me va a empezar a buscar desde esta celda de referencia hacia abajo, ¿sí? Cierro aquí y aplico un offset. El offset me va a indicar si me quedo quieto en esa última celda o hago un movimiento a la siguiente celda, ¿sí? Vacía. Pero entonces el row offset lo dejo en 0 y el column offset lo dejo en 0. Es un rango. Entonces simplemente me encuentra el último dato y ya. Ahí se va a ubicar. ¿Cómo se ubica? Con la propiedad select. ¿Sí? Les dejo para que miren bien la fórmula. Y simplemente vamos a aplicarle a mi macro. ¿Sí? Voy a asignar mi macro celda con datos columna. Y simplemente lo voy a ejecutar. Cuando yo lo ejecute, viene, se ubica acá. Eso es rápido que lo hace. Nosotros no vamos a ver que se va a ubicar en esta celda. Y simplemente va a dejar seleccionada esta última celda, que es, habíamos dicho en la C3 que se ubica. Acá se ubica. Y al aplicar la sentencia, me va a dejar seleccionada esta celda, es decir, la C6. ¿Sí? Entonces ejecuto y se ubica en la última celda de la columna con datos, de la columna de la celda que hice referencia. Yo hice referencia a la celda C3, es decir, me va a empezar a buscar por esa columna la última celda con datos. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo aquí agrego, dejo este espacio y agrego aquí contenido? No importa. ¿Qué pasaría? Ejecuto. Resulta que aquí encuentro un espacio, ¿sí? Entonces no me va a ubicar acá, ¿sí? Sino que me lo va a permitir ubicarme aquí para luego con la otra sentencia, en la celda vacía, poderme ubicar en esta celda. ¿Esto para qué sirve? Digamos, nosotros tenemos una base de datos y tenemos un formulario X y empiezo a agregar información. ¿Sí? Empiezo a agregar información, pero resulta que yo no eliminé la fila, sino eliminé los datos. ¿Sí? Entonces, para que no me empiece a seguir de aquí para abajo, yo aplico estas sentencias para que yo pueda agregar contenido acá y no me quede ese espacio feo ahí. ¿Sí? Para eso sirve. ¿Listo? Bueno, esa sería cómo nos ubicamos en el último dato de una columna con respecto a una referencia, porque de aquí para abajo podemos tener más datos, pero yo quiero es ubicarme en determinada tabla. ¿Sí? Yo puedo tener una tabla por acá, otra tabla por acá, pero tengo espacios y yo tan solo quiero enfocarme en esta tabla. ¿Sí? Entonces me ubico en alguna de las columnas, aplico la sentencia de buscar el último dato de esa columna y se me ubica acá o acá. ¿Sí? Listo. Ahora apliquemos el siguiente. ¿Cómo nosotros vamos a buscar? Vamos a coger este mismo, lo vamos a pegar, pero celda sin datos.
¿sí? Que me ubique en comparación de este es con datos, este es sin datos, es decir, que me voy a ubicar en la siguiente celda vacía, ¿sí? En la siguiente celda vacía que contenga datos, ¿sí? Es decir, aquí me ubicó en la C6, ¿sí? En la C6 me ubicó y yo me quiero ubicar ahora es en la C7, ¿sí? En esta celda es la que yo me quiero ubicar, ¿sí? Para que yo de pronto pueda agregar información. Entonces, ¿cómo hago eso? Dejo la misma instrucción, pero aquí en las filas aplico el offset en 1, ¿sí? Entonces, al aplicar el offset en 1, viene, me ejecuta esta instrucción común y corriente, me encontró la última celda, pero aplica el corrimiento en 1 en una fila. Es decir, me va a ubicar la siguiente celda vacía de esa columna, ¿sí? Entonces, aquí voy a aplicar ahora, asignar la macro, celda sin datos de una columna. Y al aplicar, es decir, me tiene que aparecer en esta celda C7, ¿sí? Ejecutar, y aquí me ubica en la celda C7. Eso es todo. Ahora ya lo aplicamos la celda siguiente vacía a la que contiene datos, la última celda que contiene datos, pero con respecto a una columna. Ahora yo lo voy a aplicar a una fila, ¿sí? Quiero ubicarme, por ejemplo, acá en la celda B5 y que se ubique en este dato, que es la última celda de la fila con datos. O, ¿sí? O simplemente me va a ubicar la celda siguiente a la última con datos de la fila, ¿sí? Cuando aplicamos el offset en un corrimiento. Hay que tener en cuenta, como les expliqué, que si encuentro un espacio, ¿sí? Una celda vacía, hasta ahí llega. Yo puedo tener más información acá, pero si encuentra una celda vacía, me va a decir, ah no, hasta ahí llego, ¿sí? No me lo va a aplicar en la última. Yo puedo tener un espacio acá, contenido acá, espacio acá, contenido acá, espacio acá, contenido acá, espacio acá, contenido acá, ¿sí? Yo al aplicar la fórmula se me va a ubicar acá. Si es la última con datos, se me ubica acá, no se me va a ubicar por acá, ¿sí? Si es la celda siguiente vacía a la última con datos, no se me va a ubicar por acá, sino se me va a ubicar es acá, ¿sí? Lo mismo pasa con las columnas ahorita que vimos el ejemplo. Entonces, vamos a aplicarlo ahora con las filas. Celda con datos filas, fila, ¿sí? Vamos a ubicarnos en la C, en la B5, ¿sí? Y aquí cambio la propiedad, ¿sí? El valor de la propiedad y es XL to right, ¿sí? Para que me haga el movimiento de izquierda a derecha. Y aquí dejo el parámetro 0, 0. Los dos parámetros en 0 para que me encuentre la última celda de la fila con datos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Vamos a ejecutar esto. Se me va a ubicar acá, ¿sí? Mi celda de referencia, es decir, que esta es la celda que vamos al ejecutar la rutina, me va a aparecer seleccionada esta celda, la C5, ¿sí? Vamos a asignar
celda datos con fila, ¿sí? Entonces, al ejecutar mi celda de referencia, era la B5, la última que seleccionó, el último dato que encontró más cercano sería esta, la celda C5. Ahora, al contrario, yo quiero que al ejecutar la otra rutina me aparezca acá, ¿sí? Para poder rellenar datos. Entonces, hacemos lo mismo. Pero esta es celda sin datos. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer un corrimiento ahora en 1 a la columna, ¿sí? Aquí lo hicimos a la fila para que me moviera una celda hacia abajo, se ubicara en una celda hacia abajo, y aquí vamos a ubicarnos en una celda hacia la derecha. Entonces me va a hacer el corrimiento hacia la derecha en una celda. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a ejecutar nuestra macro. Asignar macro. Entonces, datos sin fila, datos sin datos, fila. Aceptar. Entonces, mi celda de referencia va a ser la B5 y se va a ubicar acá en esta celda, ¿sí? Es decir, aquí ejecuto y me aparece acá seleccionado. Espero les haya quedado claro, no es más el asunto sobre este tema.